6:26 a.m. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupa. La Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha posesionado a César Córdoba como nuevo defensor del pueblo por el tiempo restante del periodo que fue destituido Freddy Carrión. Y para hablar de este tema nos contactamos con Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, Hernán, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Hernán. ¿Cómo se desarrolló el proceso para nombrar a César Córdoba como nuevo defensor del pueblo cuando la Constitución dice en su artículo 216 que se necesita una persona que tenga una larga trayectoria en derechos humanos? Como ustedes pudieron escuchar en cada una de las exposiciones de los consejeros que votaron a favor, indicaron claramente de que ellos tienen un estrecho vínculo de amistad y confianza con el señor exsecretario del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, al igual que quien le habla y los otros consejeros. Es más, esto tiene un antecedente interesante, porque el doctor César Córdoba fue secretario del Consejo de Participación Ciudadana. A él nadie lo votó, sino que él decidió retirarse como secretario del Pleno de manera coincidente con la designación de autoridades que se avecinaba. A tal punto que el momento de la despedida, aparte de destacar su lado humano, que no tiene nada que ver con esto es muy importante destacarlo, yo le mencioné, pero muy claramente, de que cuidado vaya a estar participando en uno de los concursos o vaya a ser parte de las designaciones que el Consejo de Participación Ciudadana vaya a hacer en adelante, porque esto a nosotros nos genera un claro conflicto de interés, porque no podemos poner a nuestro amigo en un espacio de máxima autoridad como el día de hoy lo es el doctor César Córdoba siendo defensor del pueblo. Eso es importante destacarlo. Primero, el momento que renuncia, luego la designación actual se lo hace en ámbito de una amistad. Usted no ha podido dejar de escuchar de cada uno de los consejeros que tienen un buen lazo de amistad con él. Lo que pasa es que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece que los consejeros tienen prohibido tomar decisiones en lo que representa un conflicto de interés. Y el momento de la renuncia, yo le dije, si usted participa, vamos a tener nosotros que dejar encargados a los suplentes porque va a existir un conflicto de interés. Usted revíselo en la intervención del 12 de julio de este año, cuando yo me refiero a la renuncia del doctor César Córdoba. Eso por un lado. Pero la parte medular e importante es que aparte de la amistad que existe, a la persona que se ha designado, se la designa sin que tenga o cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 216 de la Constitución, que establece que debe tener una amplia trayectoria en derechos humanos. Y usted ha escuchado en la primera intervención del defensor del pueblo encargado, por la mayoría, indicar de que el hecho de ser abogado ya le implica tener una experiencia en derechos humanos. Entonces, hay un error muy serio. Consejero. Hay una afrenta al país, hay una afrenta a la Defensoría del Pueblo que merecía salir de la crisis en la que se encontraba y más bien el Consejo de Participación nuevamente empeora esta situación. Consejero, buenos días. Les saluda Carla Arcentales. Hay algo que a mí me llama la atención de esta nueva designación, si bien es cierto usted ha mencionado parte de aquello, y es que pues este nuevo defensor del pueblo tiene trayectoria en materia de aduanas, pero se ha mencionado que no tiene ninguna en materia de derechos humanos. Quiero contarle algo personal. La noche del día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar también a Juan Javier Dávalos y él me comentaba que no se requieren los mismos requisitos que se necesitan para el concurso que para esta designación. Un concurso se la hace en 6 meses, aproximadamente 1 año, mientras que ustedes en 5 días tuvieron que escoger un nuevo defensor del pueblo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los requisitos necesarios? ¿Qué pasa si es que no tiene la especialidad
en materia de derechos humanos, que es lo que se requiere en estos momentos. Qué grave lo que me acaba de mencionar y que venga de un consejero de Participación Ciudadana. Yo por eso estoy mencionando que uno de los problemas que tiene el Consejo es la falta de orientación jurídica. E indudablemente puedo disculpar al consejero Juan Javier Dávalos, porque su profesión no es ser abogado, pero la orientación es importante, la orientación jurídica. Dice la Constitución del Ecuador, y sobre la Constitución vienen nuestros actos subordinados. Dice claramente que la persona que ocupe la Defensoría del Pueblo debe cumplir con los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, y que además debe tener una amplia trayectoria en derechos humanos. Y esto va para el Defensor del Pueblo titular. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que el vicedefensor debe tener los mismos requisitos que el Defensor del Pueblo, es decir, también debe tener esta amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos. Y por supuesto, si el encargado va a ser defensor del pueblo durante este periodo, debe cumplir con los requisitos. Es lo más lógico, el sentido lógico jurídico es ese. No es posible que sea designado a una persona que no cumpla con los requisitos que establece la Constitución del Ecuador. Es como que usted, en el caso de un juez encargado, no ponga un abogado, sino ponga un ingeniero. No. Completamente de acuerdo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que no se haya tal vez analizado mucho más a fondo los perfiles. ¿Y a qué me refiero con aquello? Recordemos que la semana pasada en la Asamblea Nacional, pues justamente salieron a la luz en algunos medios de comunicación precisamente la denuncia de la esposa de Freddy Carrión por supuesta agresión sexual, por supuesta agresión física, perdón. Entonces, llama mucho la atención también que no se haya investigado de manera profunda quién va a ser la persona que va a tener el cargo de la Defensoría de los Derechos Humanos de todos los ecuatorianos. Yo sé que en estos momentos estamos hablando simplemente desde la parte profesional, todavía no ha ejercido su cargo, no sabemos cómo va a funcionar en el puesto, pero creo que sí es necesario ser un poco más mitigante, más minucioso, con todo lo que tiene que ver frente a la autoridad de la Defensoría del Pueblo que estará frente a aquello hasta que se designe el concurso, ¿no? Bueno, yo lo que le puedo indicar es que esto no se trata de afectos o desafectos. El Consejo de Participación Ciudadana debe cumplir con lo que manda la ley, y en este caso se ha designado un defensor del pueblo que no cumple con lo que establece la Constitución. Y eso es un verdadero problema en una institución que ha pasado por una grave crisis institucional. Yo pienso que este nombramiento no le va a hacer bien. Tanto así que ya hemos visto organizaciones de la Defensoría del Pueblo y de Derechos Humanos que han presentado una acción de protección para suspender la decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora yo le dejo un ingrediente adicional. La Constitución establece, sin distinguir si es titular o encargado, que el acto de formalidad para que se pueda posesionar en el despacho el señor defensor del pueblo no es la notificación de la resolución por parte del Consejo de Participación Ciudadana, sino la posesión ante la Asamblea Nacional. Y yo exhorto a la Asamblea Nacional que haga respetar esta normativa constitucional y exija que el defensor del pueblo, antes de poder tomar su despacho, se vaya a posesionar ante la Asamblea Nacional, que ese es otro requisito o formalidad establecida en la Constitución y la ley. Correcto. Consejero Ulloa, una de las críticas que hay hacia el Consejo de Participación Ciudadana es que por estas razones hay muchas voces en el país que quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque lo que ahora nos está diciendo, ustedes no hicieron respetar a la Constitución y esperamos que la Asamblea Nacional sí lo haga. Bueno, cuando se arma de órgano colegiado, indudablemente las resoluciones salen como que fueran tomadas unánimemente. Pero creo que ustedes y los demás comunicadores sociales han sido testigos de que las votaciones no son unánimes. Así que la responsabilidad no es la misma. Y luego de que he sido un duro crítico a las irregularidades en el concurso que se ha dado en la Contraloría General del Estado. Hemos sido muy críticos con ciertos accionares de la presidenta
de varios consejeros en que han violentado normas para que el concurso fluya de una determinada manera o direccionamiento. Y ahora lo que tenemos en el tema de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ser la muestra más visible de lo que va a pasar con los concursos. Todo esto de aquí a mí me ha llevado a que reciba ataques sistemáticos por parte de familiares. Uno de ellos, el asambleísta Almeida, que se encuentra obviamente en la Asamblea Nacional, donde se ha dedicado a difamarme y a pasar por redes sociales, inclusive a chat donde se encuentran comunicadores sociales, videos con difamaciones pero muy graves, que incluso ha afectado a mi familia, porque esos videos donde se me acusa de infracciones los ven mis hijos mayores que están estudiando la carrera de Derecho, y estoy pensando seriamente en tomar acciones legales, porque no puede llegarse a este nivel de que si no te encuentran absolutamente nada, porque mi vida privada y pública ha sido totalmente limpia y transparente, ahora se quieran meter con la familia para lograr sus protervos intereses. Y conmigo no lo van a lograr. Más bien, si se siguen metiendo, van a despertar a un león que se ha encontrado dentro de este Consejo de Participación Ciudadana, y que no voy a permitir que ninguna fuente de poder política o económica se meta en el Consejo de Participación Ciudadana para tratar de manipular y tomarse estos concursos. Ese es el problema que tienen estos grupos de poder minúsculos, por cierto, y que están afectando la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y del país. Respondiendo concretamente a su pregunta, tengo dos opciones: hacer lo que hago, así esto le cueste el prestigio al Consejo de Participación Ciudadana, o quedarme callado. Y mi opción es hablar como servidor público. Mi obligación es simplemente enfrentarme a estas líneas de poder y tratar de denunciarlo públicamente. El resto está en manos de la ciudadanía. Correcto. ¿Y qué podemos esperar del siguiente proceso para elegir al defensor del pueblo? Porque tienen que ustedes iniciar justamente con ese proyecto. Muy mal, porque dentro del reglamento de Comisión Ciudadana de Selección, los consejeros de Participación Ciudadana teníamos un observador en parte en estas comisiones concretas, unas comisiones técnicas concretas que están simplemente vigilando el proceso. Nosotros teníamos un delegado por cada uno de los consejeros para estar informados de lo que ocurre en los concursos. Lo que se hizo fue una reforma en el reglamento mediante el cual la presidencia designa a funcionarios administrativos que hagan esa labor específica. Es decir, nos quedamos sin ojos dentro del proceso, los consejeros que estamos reclamando. Y luego se han hecho modificaciones al reglamento que no garantizan la transparencia y que más bien parece el direccionamiento hacia una persona determinada. Perfecto. Por Dios, la muestra más evidente es lo que ha pasado con el tema de la Defensoría del Pueblo. Y esta persona que ha sido designada está vinculada estrechamente al asambleísta Almeida en una organización, en una hermandad, donde se siguen lineamientos éticos estrictos, casi consanguíneos, casi como militares, y este señor es un subordinado de él. Entonces, esto de aquí es peligroso, y por esa razón el país no avanza en estas afectaciones a la moral y corrupción que nos inundan todos los días. Perfecto, y nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla todo el proceso para elegir al nuevo defensor del pueblo. Muchísimas gracias, Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.